Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. Los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Romanos capítulo 9, verso 1 dice así: en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pablo, escribiendo a la iglesia que está en Roma, le dice, el encabezado de su Biblia dice la lección de Israel, amén. Y dice así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, ¿qué dice ahí enseguida? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, porque el que llama, sino por el que llama. Fíjese bien una vez más el verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Verdad que sí es hermosa la palabra del Señor? ¿Cuántos vinimos por una bendición a este lugar, hermanos? Amén. Aunque el capítulo 9 trata de la elección, no nos vamos a perder en ese tema doctrinal, sino más bien en algo más que puede ayudarnos a nuestra vida. Y hablando con el Señor, pidiéndole mensaje al Señor, el Señor como que me hacía esta pregunta: si actúo yo, porque el trato de Dios es conmigo, si actúo yo como un hijo de la promesa o un hijo de la carne. Y de pronto cuando me hacía esa pregunta, por supuesto venía el verso 8. El verso 8, veamos una vez más el verso 8, por favor. ¿Qué dice el verso 8?
Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Qué más sigue diciendo? Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y eso es importante porque cuando el Señor me hacía ver esto, no le puedo decir si era una pregunta o si de pronto era una exclamación, pero sí venía a mi mente una preocupación de cómo yo estoy actuando delante de Dios. Y la pregunta es que yo me hacía es si yo estoy actuando realmente como alguien espiritual, porque aquí es el punto de vista, es espiritual y es lo que andamos en la carne. Y esto es algo que muchas veces, ¿cuántos batallamos con nuestra carne, hermanos? Aquí los que estamos acá. Porque muchas veces vienen cosas a nuestra mente. Si uno está haciendo algo, y siempre le pongo un ejemplo que me gusta porque es una experiencia donde Dios me detuvo y me dijo, deja también y vete. En la iglesia hace muchos años, había trabajo que hacer en la iglesia y todos los hermanos se fueron y esa noche solamente nos quedamos mi esposa, mis hijos y su servidor. Y nos tocó poner las Biblias, nos tocó hacer todo el trabajo, pero ya cuando andaba supuestamente yo terminando de aspirar la iglesia, la alfombra, ya en la última banca solamente sentí que tronó y se escuchó el golpe de la aspiradora que pegaba en la pata de la banca. Y eso como que me molestó que estuviera la pata de la banca ahí. ¿Para qué se atravesó la banca? Que no sabía que yo andaba aspirando. Porque uno hasta, y como que yo sentí de pronto el darle hasta con más ganas. Pero en realidad lo que estaba sucediendo es que todo eso era producto, no sé si me está comprendiendo, era de pronto algo que era más basado en la carne que en lo espiritual. Y esto, si nosotros no tenemos un crecimiento espiritual, vamos a batallar espiritualmente. Y de pronto para poder comprender esto, que el Señor le está, por medio de Pablo, hablándole al pueblo de la iglesia en Roma, les dice en el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Fíjese bien. Esto es lo que está diciendo. ¿Por qué el Señor estaba inspirando a Pablo para decir esto? Vaya, por favor, vamos un poquito a la palabra del Señor, porque es necesario que la misma palabra sea la que nos vaya instruyendo. Mire, en Génesis capítulo 12 vamos a encontrar el llamamiento de Abraham. Ahora, empieza desde el capítulo 11 y de antemano, de acuerdo al libro de los Hechos, empieza desde Ur de los Caldeos, pero lo que la Biblia nos muestra es desde el capítulo 11, los finales, pero el verso 1 del capítulo 12 ya va más directamente. ¿Qué dice el verso 1? ¿Qué dice el verso 1 de Génesis capítulo 12, verso 1? ¿Cómo dice el encabezado de su Biblia? Dios llama a Abraham. Y el verso 1 dice, porque aquí es parte de la promesa, pero ¿ya lo tiene Génesis capítulo 12, verso 1? Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué dice el verso 2? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. No queda ahí la promesa, dice, bendeciré a los que te bendijeran
y a los que te maldijeran, maldeciré. Y dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese bien, aquí está la promesa que Dios al llamar a Abraham le está haciendo. ¿Qué le está diciendo? Abraham, te voy a bendecir. Nada más que le da un lineamiento, le da unas coordenadas. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y le dice, tienes que, si quieres recibir la bendición, tienes que ir por acá, tienes que obedecerme. Y el Señor lo primero que le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres. Vamos una vez más al verso 1, por favor. ¿Qué dice el verso 1? Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, fíjese bien, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero le está diciendo que se vaya, ¿de dónde? De su tierra, porque estaba en Harán, que se fuera de su parentela, que saliera de la casa de sus padres a donde el Señor le iba a mostrar. Y aquí hay una promesa de bendición para el pueblo. Por eso la pregunta o lo que el Señor me hacía es, me decía, ¿actúas como hijo de la promesa o como hijo de la carne? Porque nosotros tenemos dos naturalezas, no sé si me está comprendiendo. Porque tenemos una naturaleza que está ligada, que ven los ojos, ven muchas cosas, ven los problemas, ven tantas cosas, que esta naturaleza tiende de pronto a traicionarnos. Y cuando tiende a traicionarnos, actuamos, o más bien yo actúo para que nadie se me sienta mal, actúo como hijo de la carne, dejando llevarme por mis pensamientos, por lo que yo considero que puede ser mejor, pero no tanto por lo espiritual, no dejarnos guiar por el espíritu, sino más bien por lo que nos va dictando nuestra carne. Y esta carne tiene miedo. Esta carne hay veces que se siente que lo puede todo, pero hay veces que siente que le cae el mundo entero encima y de pronto lo deprime, lo apachurra, y siente uno que hay veces que la gente, por eso hay tanta gente que se suicida, se tira de los puentes, se tira de los edificios y prefieren de pronto quitarse la vida porque ya no aguantan el peso de la carne, de lo que vienen batallando en su mente. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque aquí estamos un grupito que el Señor, de pronto de nosotros ser hijos de la carne, vino el Señor y entregó su vida en la cruz del Calvario. Y cuando entregó su vida en ese sacrificio, murió por nosotros para darnos vida y vida espiritual. ¿Sí me está comprendiendo? Para que pudiéramos andar conforme al Espíritu y no conforme a nuestras pasiones de esta carne. Pero hay bendición en las cosas del Señor. Fíjese bien. Pero para ver esas bendiciones necesitamos actuar ¿cómo? ¿En la carne o en lo espiritual? En el espíritu. Le pongo un ejemplo. El año pasado, ¿fue el año pasado? Sí, fue el año pasado. Yo fui a Guatemala y me fui por ahí como en marzo y regresamos hasta julio. Fue un tiempo. Y le pongo este ejemplo nada más para que me pueda comprender, porque hay veces que uno quiere resolver las cosas humanamente en la carne y no en lo espiritual. Cuando yo empecé a servir al Señor en el área de Dallas, Dios me mandó a Dallas en el año 2010. Ahí empezamos a trabajarle al Señor. Y cuando yo empecé a trabajarle al Señor, en lo material Dios me estaba bendiciendo. Y podría decirse que en ese momento Dios me bendecía, tenía mi propia compañía
ya había adquirido 2 trailers, ya me había hecho de 3 casas de renta. Bueno, había comprado las casas para rentarle, más aparte donde yo vivía. Y de pronto cuando el Señor me llama, yo dejé todo por servir al Señor. Y las casas, las propiedades dejé que se perdieran. Los trailers, que tenía 2 trailers, el que manejaba y el que traía un chofer, de pronto los regalé a los choferes. Y eso se oye medio ilógico, ¿verdad? ¿Cómo que se lo regalé a los choferes? Porque no estamos hablando de un carrito pequeño, estamos hablando de un carro, un troque usado. Uno me costó $80,000 y ya casi me faltaba un año para pagarlo. El otro me faltaban 6 meses para pagarlo. Pero cuando el Señor me hizo el llamado, yo dejé todo eso y nada más obedecí al Señor y me fui a Dallas. Y digo, dejé todo eso porque ya para irme a Dallas ya traía 2 choferes. Dije yo, pensando, fíjese bien, esa era la carne pensando, y estaba actuando entre las 2 naturalezas. Por eso le digo que el asunto es conmigo y no con ustedes. Pero ya sobre el mensaje, yo creo que algunos de nosotros nos vamos a identificando, ¿verdad? Porque me gusta ponerle sus ejemplos, porque yo me fui a Dallas y yo dije, no, Señor, lo dejo todo. Y me fui, pero dije, bueno, pues me voy para allá, pues nada más con que mantenga mis troques, consiguiendo cargas, haciendo, de todas maneras le pago a un broker y yo me muevo consiguiendo las cargas para que los choferes tengan siempre trabajo. Y de paso, pues me queda a mí algo y los choferes son bendecidos. Eso es por si el Señor falla. Porque así piensa uno en la carne. No sé si bueno, a lo mejor lo estoy metiendo en este costal y usted no cabe en este costal. Pero yo sí soy medio así. Pero quiero que sepa cómo es que Dios actúa conmigo. Y cómo Dios me ha ido bendiciendo. Porque se lo puedo dar con testimonio de que el Dios que tenemos, hermano, cumple sus promesas. Y si Él dijo que va a estar con nosotros, nos va a sustentar, nos va a llevar adelante, debemos actuar como hijos de la promesa. Ahora, ¿cómo actúa un hijo de la promesa? Por eso lo llevo a donde está la base. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Abraham? Abraham, sal de tu tierra. Y de pronto, simbólicamente, hermano, dejar la tierra de uno. Por ejemplo, aquí alguien que quiera servirle al Señor y le dice al Señor, quiero que me sirvas. Y usted tiene que dejar su tierra. Simbólicamente hablando, está hablando de la comodidad donde usted se encuentra. De que tiene su casita, que tiene su trabajo y que le está viendo bien, y de pronto depende de eso. Hay una comodidad, aunque de pronto haya muchas cosas que se mueven, está bien. Pero el Señor dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré y te bendeciré. Ahí está la promesa de bendición para el que cree en el Señor. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Ahora, ¿cómo es que tenía que trabajar Abraham? ¿Cómo es que tenía que actuar Abraham? Tenía que actuar bajo la promesa. No había visto, solamente escuchó la voz del Señor. Nada más escuchó la promesa de que el Señor lo iba a bendecir y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso es algo precioso. Imagínense que nosotros somos hijos del mismo Dios que le hizo esa promesa a Abraham. Es el mismo Dios que nosotros tenemos. Es el mismo Señor que trabajó con Abraham. Es el mismo Dios que nosotros tenemos. Si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, pero désela porque Él se la merece. Ahora, pero para empezar, el primer obstáculo que encontró Abraham es que su mujer Sara era muy fértil dando hijos. Fíjese. Y aquí a Abraham se le conoce como el padre
de la fe. Fíjese bien. Pero le hizo caso a la esposa. Quiere decir que humanamente, de pronto, también él batalló en algunas cosas. En primer lugar, Dios le dice a Abraham: te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice qué hermoso. Verso 1 del capítulo 15, ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice? Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy. Mire cómo Dios hablaba con Abraham. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué dice el verso 2? Y respondió Abraham, aquí ya encontró el primer problemita. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Fíjese. Ahora, ¿qué le estoy diciendo, hermanos? Como seres humanos, enfrentamos muchas dificultades en nuestra vida diaria. ¿Quién no tuvo un problema en este día? Gloria a Dios, porque no hubo nadie que tuviera problemas en este día. Yo en mi mente tengo problemas todos los días. Y de pronto los problemas hacen que nosotros nos tambaleemos. Y ahí es donde debemos darnos cuenta cómo debemos actuar. Si debemos actuar como hijos de la promesa, o sea, en lo espiritual, o como hijos de la carne, que nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, por nuestros sentires, pero no en la promesa del Señor. Nada más que el Dios que tenemos es grande y maravilloso, porque mire, Abraham, para empezar, le está diciendo el Señor: no temas. Mire qué hermoso. No temas, Abraham, le dice el Señor, yo soy tu escudo. Dice: y tu galardón será sobremanera grande. Y yo creo, estaba siendo bendecido materialmente. Dios lo había prosperado, pero aún con todas las riquezas, él anhelaba un hijo. Y como diciendo: mira, ¿a quién le voy a dejar todo? Un sirviente. No tengo prole. Pero la promesa de Dios era que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero tenía que actuar por fe en el Señor. Por eso se le conoce como el padre de la fe, aunque vemos fallas, porque era un ser humano como nosotros. Aquí el especial no es Abraham. Aquí el especial es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que hace que nos movamos y que Él cumple sus promesas si nosotros le damos lugar. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, si así lo desea, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le decía que de pronto, en este año pasado, 2023, cuando el Señor me llamó a tiempo completo, porque el Señor me llamó desde el año 1989 y tengo predicando desde el 92, pero ya a tiempo completo, dejar el trabajo, de dar todo, regalé los troques. De pronto, no crea que yo los quise regalar, no crea que yo soy tan buena persona. Las casas dejé que se perdieran, no crea que yo las... No, si uno está
siempre buscando lo material, por supuesto. Pero el que está en uno es el que hace todas las cosas. Cuando yo platiqué con mi hermana en la carne y me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo que vas a dejar que se pierdan las casas? ¿Cómo que vas? En ese tiempo nada más le dije, todavía no estaban los troques que los iba a dar, porque todavía pensaba en que yo me iba a ir a Dallas, me llevaba mi negocio y del negocio iba a estar produciendo por si acaso el Señor fallaba, pues tenía. Pero era moverse no como hijo de la promesa, sino era moverse como hijo de la carne, en lo que el hombre puede hacer. Pero nosotros siempre vamos a estar impedimentados, siempre va a haber un obstáculo al cual no vamos a poder. Pero el Señor, que es todopoderoso, Él siempre va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y lo único que tenemos que hacer es dejarnos mover por el Espíritu de Dios como hijos de la promesa. No sé si me está comprendiendo. Cuando leemos la palabra del Señor, ahí en Génesis capítulo 15, vemos que Abraham le está diciendo al Señor, se lo voy a leer en la Biblia, Dios habla hoy. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me dé recompensa si tú sabes que no tengo hijos? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. ¿Qué dice el verso 4, hermanos? Vaya por favor a la Biblia. Fíjese, ¿qué dice el verso 4? Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este. ¿Qué dice ahí enseguida? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero aquí el problema es que ya Sara era vieja también. Estoy hablando, no me malinterprete, por favor, las hermanas, lo digo con respeto. Cuando digo que estoy refiriéndome a que era ya una persona de muy grande edad. Ya era alguien que de pronto había pasado el tiempo donde ella podía concebir hijos. O sea que humanamente no había ni una esperanza. No había esperanza. Era como que si mi mamá me dijera a mí, cuando vivía a los 94 años, que iba a ser mamá, que iba a tener que fuera a tener yo un hermanito. ¿Quién va a creer eso? Y luego toda flaquita, delgadita, que nomás se tomaba su cafecito nada más en la mañana con leche. Y con eso se la pasaba. Y a los 94 años que mi mamá me dijera a mí que va a ser madre. Así se rió Sara también. No sé si me está comprendiendo. Porque dice que cuando el Señor visitó a Abraham, dice que Sara estaba detrás de la puerta y cuando escuchó que el ángel le dijo, para estas fechas siguiente, así dice la palabra del Señor. Y en el Nuevo Testamento los pechos ya dice marchitos de aquella, haciendo referencia. Pero yo quiero que me vaya comprendiendo, porque debemos actuar, hermano. Puede ser que el mundo se esté cayendo a pedazos. Puede ser que tengamos un montón de problemas. Puede ser que tengamos malas noticias. Puede ser que el doctor haya dicho, de aquí no vas a salir, pues podrá ser el sereno. Pero yo tengo una promesa, y la promesa que el Señor me ha dado es que voy a ser bendecido. La promesa que Dios me ha hecho es que en Él no tengo por qué preocuparme. En Él estoy seguro. Pero debemos actuar como hijos de la promesa y no como hijos de la carne. No sé si me está comprendiendo. Porque de pronto cuando leemos la palabra del Señor, yo le pongo ejemplos de mi vida personal. Cuando yo llego a Dallas, dejo todo
Mi hermana en la carne me dice, mi hermana, ¿estás loco? ¿Cómo? Y casi me dijo, ya te lavaron completamente el cerebro ahí en esa religión. Porque era el riquito de la familia, no sé si me comprende. Me iba bien, pues ganaba, bueno, a mí sacaba como $500,000. Me iba bien económicamente y dejar que todo se fuera. De pronto, ese sí que estaba loco. Pero cuando yo hice todo esto, yo pensé que lo había dejado todo. Como fueron sus, Señor, lo hemos dejado todo para servirte a ti. Pero hay cosas en el corazón que afectan, que se tienen que dejar también. Yo pensé que había dejado todo y realmente había cosas. Porque llego a Dallas y yo digo, bueno, Señor, llego con mi negocio. De aquí me sostengo por si no hay nada. Y cuando llego a Dallas, de pronto el edificio, nada más de la luz, porque allá en tiempo de calor es un calorón que tiene que tener aire acondicionado, y en tiempo de frío un frillazo que tiene que tener aire. Y nada más los primeros meses por semana se juntaban $600. En 4 semanas, ¿cuánto era? 2,400. El bill de la luz llegaba a $2,900. No alcanzaba. Y me dijo el pastor que me mandó, de ahí le van a dar una bendición, su ayuda. Y cuando yo viéndolo, pues ¿de dónde me van a dar ayuda? Qué bueno que no me deshice de los troques. No sé si me está comprendiendo. Pero ¿cómo estaba actuando? Dígame usted, ¿cómo estaba actuando yo? ¿Como hijos de la promesa? ¿O hija de la esclava? Dice el hermano. ¿Sí me está comprendiendo? Estaba actuando como, ciertamente no era tan, pues el dejar, el que se perdiera en las casas, el moverse de estado sin conocer a nadie, ya iba por ahí algo del Señor, pero también iba algo de mi carne. Así le pasó a Abraham, porque el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que... ¿Y quién se fue de pegoste ahí con Abraham? Lot. ¿Le causó problemas o no le causó problemas? ¿Por qué? Porque no hizo todo como el Señor. Pues lo voy a decir de plano así, porque no le obedeció a Dios. Hasta cierto punto obedeció, casi obedeció en su totalidad. Aquí nada más porque Dios es bueno. ¿Sí me está comprendiendo? Aquí no es Abraham. Aquí el Dios de la fe es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que mora en cada uno de nosotros y que debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero para dejarnos guiar debemos ser y actuar como hijos de la promesa. Cuando estoy hablando de hijos de la promesa, es que aquí hay una lección para el pueblo de Israel. Y usted y yo no escogimos a Dios, porque el Señor dice que nosotros no escogimos a Dios, sino fue el Señor quien nos escogió a nosotros, yendo a la cruz, muriendo para rescatarnos de aquella vida. Y ahora somos seleccionados, somos electos de parte de Dios y venimos a ser hijos de la promesa. Bendito sea el nombre del Señor. Si somos hijos de la promesa, ¿cómo tenemos que actuar? Tenemos que actuar en lo espiritual. Que un hermano me dijo hasta de lo que me iba a morir. Gloria al nombre del Señor. Qué bendición lo que mi hermano me está diciendo. Pero hermano, a mí me han dicho los hermanos que hasta soy hijo del diablo. ¿Y usted cree que no me enojo? ¿Usted cree que no se me enciende la sangre en ese momento? Porque es algo tremendo que se mueve, pero cuando se quiere... De pronto esta carnita se quiere salir de control, inmediatamente el Señor toma el control. Y debemos traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y dejar que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Bendito sea el nombre del Señor.
Cuando nosotros, denle la gloria al Señor si siente hacerlo. Por mí no se detenga. Denle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad, hermanos? Parece que voy empezando yo. Fíjese bien. El Señor le dice a Abraham, verso 4. Génesis capítulo 15. Luego vino palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y mire lo que dice el verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Pero Sara era estéril. Y mire lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Humanamente no había esperanza de algo de esto, pero el que estaba hablando ahí era nuestro Señor y Salvador. Y ese mismo Señor que estuvo con Abraham es el mismo Señor que está con nosotros en esta noche, en este lugar. Y Él tiene promesas para todos los que hemos creído en Cristo. Pero sí tenemos que actuar como hijos de la promesa. Creerle a Dios. Y aunque usted vea, yo le decía, de pronto le doy dando un poquito de testimonio, porque yo llego a Dallas y yo dejé que se perdieran 3 casas que tenía de renta más la donde yo vivía con mi esposa. Y créame, hermano, una casa tan chula, dicen por ahí. Tenía un máster, tenía alberca, que nomás tenía calor y me echaba al agua ahí. Casi nunca la que la disfrutaron fueron mis hijos y los hermanos de la iglesia, porque se iban a la casa allá y se gozaban los hermanos en la alberca. A mí me tocaba andar trabajando en el troque. Pero cuando yo llego a Dallas, digo, pues traigo mi negocio todavía, por si acaso falla el Señor. Imagínense. Pero en una reunión de ministros, el Señor, de pronto un troque se dañó y yo tenía una reunión de ministros. Le dije: Señor, si tú no quieres que yo tenga el negocio, voy a posponer la reunión para 2 semanas. Y si cuando estoy cruzando esta misma puerta, Señor, me llama el chofer diciendo que algo le pasó, en ese momentito entiendo el mensaje y no quieres que ni siquiera en ese momento le regalo los troques a los choferes. Cuando entro, la pasaron las 2 semanas, entro y suena el teléfono. ¿Quién cree que era? Era el chofer. Y esto no es coincidencia, hermano, porque el Dios que tenemos es real, es poderoso, y Él escucha cuando nosotros hablamos con Él. Porque cuando crucé la puerta, sonó el teléfono. Era el chofer, el mismo chofer, diciéndome: se me rompió una línea del diésel. Y yo tenía a los hermanos ahí. Le dije: Señor, entiendo el mensaje. Le dije a los hermanos: nada más denme 5 minutitos y estoy con ustedes. Y le dije a Ernesto Carcache, así se llama un nicaragüense, que ni mi familia es. En ese momento le dije: Ernesto, a ver cómo resuelves el problema. Pero aquí en este momento el Señor me ha dicho que me desligue de todo. El troque es tuyo. Termínalo de pagar, encarga de todo, resuelve el problema, pero aquí yo me deslindo. En ese momento, y entré a la reunión. Humanamente uno hace cosas, hermano, que de pronto yo me llevé los troques, pero iba humano. Pero en lo espiritual se trata de ser obedientes a Dios para que venga la bendición. No sé si me está comprendiendo. Para aprender a depender de Dios en todas las áreas. Por eso es que debemos actuar como hijos de la promesa.
¿Y cómo es que actúa un hijo de la promesa? Es cuando es guiado y le cree a Dios de que Dios es el que tiene todo bajo control, de que Dios se va a encargar de nuestros problemas, de que Dios no nos va a desamparar, de que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Bendito sea. Si siente darle la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Como hijos de la promesa. Esto es algo hermoso. Ahora, yo le pongo esto porque fíjense que después yo arruiné mi crédito. A mí no me soltaban ni una botella de agua prestada, pues, a crédito. Arruiné, pues, ¿cómo no se iba a arruinar mi crédito si de pronto los troques, las casas, las deudas, las tarjetas de crédito, todo? Nunca me declaré en bancarrota. Quise hacerlo, el Señor no me dejó. Pero así estuve por muchos años. Y yo dije, qué esperanzas de agarrar una casita. No puedo. ¿Sí me está comprendiendo? No puedo. Yo no puedo. Pero mire, a estas alturas tengo una casa pagada en Dallas. No por mí, porque yo no puedo, pero el que es fiel en sus promesas, cuando uno actúa dirigidos por el Señor, Dios no se olvida de las promesas, y Dios es grande, y Dios es maravilloso, y Dios cumple sus promesas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Cuando de pronto dije, Señor, pues ya nunca voy a tener casa. Ya te estoy sirviendo, no gano dinero. Y si viera que uno trata con muchos problemas, casi uno gana puros problemas y atiende puros problemas. Que los hermanos están peleados, no se hablan, y que hay que pararlos. Bueno, hay tantas cosas que suceden. Que alguien cayó al hospital, y ha habido momentos que me ha dolido el corazón. ¿Sabes por qué? Porque estoy en el hospital visitando a alguien, orando por uno enfermo, y tengo a mis hijos en un hospital allá. No orando por mis hijos, orando por otras personas que ni siquiera son mi familia. Pero hay bendición cuando obedecemos a Dios, porque mis hijos están con vida. No sé si me está comprendiendo. Y si uno se encarga y vive uno de esa manera, Dios nos va a bendecir. Pero tenemos que actuar como hijos de la promesa. Que en otras palabras, mire qué precioso es la palabra de Dios, porque en el verso 1 del capítulo 9, ay Señor, este tiempo. ¿Ya tiene el verso 1 del capítulo 9 del libro de Génesis? Me gusta esto. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, fíjese qué dice ahí enseguida: no temas, Abraham. ¿Qué dice ahí enseguida? Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Qué tremendo es esto. En la Biblia Dios habla hoy. Dice, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Y lo que Abraham le contesta al Señor, dice, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú sabes que no tengo hijos? Y ahí viene la promesa para Abraham de su hijo. ¿Qué dice el verso 1 del capítulo 16? Fíjese bien. Se lo voy a leer en la Biblia. Dios habla. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar. ¿Está leyendo conmigo?
verso 2, estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy, amén. Pero se lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 1960. Dijo entonces Sarai a Abraham: yo sé que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham, su marido. Lo que quiero que me vaya viendo y que vayamos comprendiendo es que el Señor le había hecho una promesa a Abraham. Pero la promesa tenía que venir por medio de Sara. Pero aquí ya era vieja, en el sentido de edad. Humanamente era estéril. No había ni una posibilidad humanamente, pero había una promesa de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? Por eso debemos actuar como hijos de la promesa, que aunque humanamente no veamos aquello, que le creamos a Dios. Y si el Señor dice que nuestra bendición viene porque es palabra del Rey de Reyes y Señor de Señoras. Y aunque humanamente, denle la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando yo de pronto dejé que se perdieran las casas y dije: Señor, mi crédito echado a perder, todo malo. Todo ya, hasta 2 años atrás, mi crédito estaba súper mal, después de tantos años. Pero yo nunca pensé humanamente que me fuera posible poder tener una casita propia acá en Estados Unidos. Todos los factores estaban en contra mía humanamente. No sé si me está comprendiendo. Usted, para que vaya a pedir, primero necesita ganar un buen dinero, o al menos, de acuerdo al compromiso que se va a echar, tiene que ganar una cantidad donde el banco, el que le va a hacer el préstamo, está seguro de que usted puede con los pagos. Para empezar, de ganar como $3,000 a la semana, me dijeron ya que me iban a dar $300 por semana. Sí había, pero cuando llego ni siquiera se alcanzaba para pagar la luz. En otras palabras, ni de dónde económicamente. Y al paso del tiempo, viene un hermano de la congregación, y yo estaba en la oficina y me dice: hermano, ¿puedo hablar con usted? Le dije: amén, hermanito Pedro, claro que puede hablar conmigo. ¿Sabe que Dios puso en mi corazón? Yo veo que tiene una familia grande, porque eran mis 4 hijos, 3 hijas y un varón. Y usted está en un cuartito ahí de la iglesia. Y yo tengo un problema, estoy perdiendo la casa que estoy rentando, porque los renteros ya tienen más de 6 meses que no me pagan la renta. Ya les eché a la policía, los llevé a corte y no los puedo sacar. Y en lugar de perderla, Dios me puso que viniera a decirle que arreglara el problema, y si siente darme algo, pues me lo da cuando pueda. Pero quédese con la casa. Y yo, hermano, en el Señor yo he aprendido algo, que si es del Señor hay que esperar en el Señor, porque se oía bonita la cosa.
Y yo le dije, hermano, me interesa, sí me interesa, pero esperemos en el Señor. Y hay que movernos por fe en el Señor como hijos de Dios. Y yo más que nada iba cuidando el testimonio de su servidor para con la congregación. Porque alguien por ahí, el enemigo, podía poner en la mente de algún hermano, mira, ya lo embabucó, ya hasta le está quedándose hasta con la casa. No sé si me está comprendiendo. Y uno tiene que ir cuidando todos esos aspectos. Y yo le dije, amén, hermanito, me interesa, nada más esperemos. Viene el siguiente vez y me dice, pastor, ya estamos listos. Le digo, hermano, me interesa, no me deja de interesar, pero sigamos esperando. Pero que se la va a quedar el banco. Si es del Señor, lo que Dios le puso, no se la queda el banco. Si es del Señor, esa es mi bendición y va a esperar, así pasen los meses, va a ser mi bendición. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y viene el tercer mes, y al tercer mes viene y me dice, hermano, que ya me mandaron. No se preocupe, vamos a seguir esperando. Y yo estaba esperando que viniera el copastor o el pastor general para sentarme a platicar con él, para ir cuidando todos los aspectos, para que él mismo le dijera a ellos, para que nadie fuera a decirme, le lavó el cerebro y con artimañas le quitó aquello. Y no le estaba, él tenía un problema. Y de pronto ya en el cuarto mes ya vino el copastor, me senté con él, mire hermanito, quiero testigos para esto, porque no quiero que haya malos entendidos, porque así tienen que ser las cosas del Señor. Y ahí yo me comprometí con bendecirlo con una cantidad conforme yo fuera teniendo. Pero hermanos, si nos movemos como hijos de la promesa, la bendición está ahí. Nada más hay que creerle al Señor. Abraham de pronto se dejó llevar por la Sarai, ¿sí me está comprendiendo? Porque Sarai no era estéril, ni ella misma creyó. Si cuando vino el ángel y le dijo, para aquí estas fechas, Sarai estaba ahí detrás de la puerta y se rió, dice la palabra que se rió nada más. Y yo como que pegó un pujido de risa. A esta mujer ya con los pechos secos, marchitos. Y el Señor preguntó, ¿por qué se rió Sarai? Eso está tremendo. Pero es moverse o actuar. Y aquí es donde me preguntaba el Señor, ¿actúas como hijo de la promesa o como hijo de la carne? Y debemos creerle a Dios. Hermanos, si está pasando por una dificultad, está pasando por una situación, aguante, no se desespere, créale a Dios que ya el Señor tiene su bendición ahí. Ya el Señor tiene bendición preparada para usted. Nada más es esperarse, lo está probando para que al final usted pueda recibir la bendición de parte de Dios. Denle la gloria al Señor con todo el corazón.